es donde te hacía la presentación. Estoy conversando con Federico Martínez y ahora sí, para el que me escuchaste, doy la bienvenida y deseo buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buen día a la audiencia. Bien, bueno, en realidad esto surgió como un comentario de una persona que viene estudiando, según lo que hace referencia al tema de la coparticipación. Federico, más allá de su rol como como vecino interesado en los temas sociales, que participa en organizaciones intermedias como bomberos, actualmente es presidente de la cooperadora policial de la delegación Yao Yao, del destacamento Yao Yao de la policía de Río Negro, la cooperadora de esa institución. También ha acompañado a la señora Martina Lacour en su campaña electoral, que hoy la pone como legisladora electa a iniciar funciones el próximo 10 de diciembre. Y bueno, desde ahí creo que tiene incidencia en lo que puede llegar a ser la gestión de esta futura o legisladora electa, para llamarla correctamente, y de ahí es donde te consultamos y queremos ver cuál es la opinión de ustedes o tu opinión sobre el tema de la coparticipación de Bariloche, sobre todo. Sí, a ver, el problema básicamente es que los fondos de la coparticipación que llegan al municipio de Bariloche son un ingreso importante para las arcas municipales. Entonces, que se ingresen, digamos, unos puntos porcentuales más o menos, incide muchísimo en lo que es la gestión del municipio. Entonces es muy importante poder dar una discusión seria sobre cuál debe ser ese índice de coparticipación. Para eso nos tenemos que remontar al año 86. En ese año fue que se determinaron los índices de coparticipación de los distintos municipios de toda la provincia, ¿sí? Y se hicieron con los datos poblacionales de distribución poblacional de ese año. Perdón, o sea, Federico, me estás diciendo el año 1986. Sí, esa es la ley 1946 del año 86. Es decir, que estamos hablando de 40, es decir, 35 años para atrás, es decir, es decir, un poquito más, 37, 38 años. 38 años, sí. Oh, Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. En ese momento Bariloche tenía una población bastante menor que la que tiene ahora, y obviamente toda la provincia también, pero de estos últimos 38 años lo que ha sucedido es que ha crecido en mayor medida en Bariloche que en otros sectores de la provincia, ¿no? Sí, es más, perdón que te interrumpa, porque digamos, siendo conocedor de la región sur, no solo que ha crecido Bariloche, sino que han decrecido otras regiones, la migración a partir, por ejemplo, del cierre del ferrocarril, que se inició, el ferrocarril que se conocía, el ferrocarril Roca, hoy quedó solo una parte, digamos, que es el ferrocarril, el tren patagónico, pero digamos, eso trajo una gran migración desde los pueblos de la línea sur hacia las grandes ciudades, Bariloche, Roca, Viedma, por ejemplo. Exactamente, esa es una de las justamente causales por las cuales se han ido modificando esa distribución poblacional en estas últimas décadas, digamos, ¿no? Pero el punto fue que se dio esa discusión en la legislatura en su momento para distribuir lo que eran determinados fondos que venían inclusive de Nación o de las regalías petroleras, ¿sí? Entonces, en esa ley ya se previó que, digamos, los ingresos por regalías petroleras volverían a todos los municipios en una pequeña parte, pero en un cierto porcentaje importante a los municipios productores de petróleo, de alguna manera devolviéndoles parte de ese aporte que habían hecho en cuanto a los tributos que son esas regalías petroleras. Bueno, para no hacerlo muy largo, en el año 2009 se incorpora Dinahuapi y se vuelven a modificar esos índices, pero es casi insignificante el monto que recibe Dinahuapi en cuanto al total, digamos, ¿no? Es un 0,7% que tiene actualmente Dinahuapi de esa coparticipación como municipio, y digamos, ese 0,7% se cubrió con un mínimo porcentaje que les han ido sacando al resto de los municipios. Pero el punto es que
esta discusión que es tan importante, que es la coparticipación, que a nivel nacional también se da, o sea, se da la problemática, digamos, no se quiere dar la discusión en el Congreso porque hay muchos actores que dicen así estamos bien y no quieren rediscutir nuevamente esa distribución. Bueno, internamente en el Reino Negro parece que sucediera algo parecido, porque Bariloche se está viendo perjudicado, por lo menos en cuanto a lo que es la distribución poblacional, desde hace muchísimos años, y esto hay que volver a discutirlo, ¿no? Si tomamos los datos del censo último que hemos tenido ahora en el 2022, que darían más o menos 160.000 habitantes sobre una población de 660.000, nos arroja un 24,2% de, digamos, de la coparticipación. De la coparticipación, exactamente. Y actualmente estamos en un 17,2% más o menos. Ahora, Federico, teniendo en cuenta la incidencia de las regalías petroleras, que Bariloche obviamente no recibe. Ahora, en esto, digamos que, como decía en la introducción, por ahí se habla mucho en los medios, pero no se conversa en la legislatura. Seguramente los legisladores responden a los intereses de una parte de la provincia. No sé si otras ciudades importantes como Chipoleti, como Roca un poco en menor medida, como Viedma en bastante menor medida, pero en relación al resto del territorio también se ven tan perjudicados como Bariloche. Esto, bueno, pongo también en conocimiento de la audiencia que vos sos contador, me habías dicho. Sí, efectivamente. Así que también debe tener una formación en lo que la cuestión de números, pero bueno, más allá de eso, digamos, ¿es así? Digamos, ¿es Bariloche la más perjudicada o la única que se perjudica en todo esto, o son las ciudades grandes en relación a los pueblos pequeños? No, dentro de lo que es la provincia, Bariloche es la que más se perjudica por lejos. Lo que es el departamento de Roca tiene muchas ciudades importantes en cuanto a cantidad de población, como es Cipolletti y Roca, aportan en Villa Regina, y digamos, en todo ese departamento hay un 50,48% de la coparticipación que llega, ¿sí? Y tienen un porcentaje de población casi idéntico. O sea que mantiene una paridad entre lo que es la distribución poblacional y la coparticipación. No sucede lo mismo con Bariloche, que tiene como decíamos, un 24% de la población y tiene solamente un 17% de lo que es el índice de coparticipación que finalmente le llega. Claro. La verdad que eso es interesante a la hora, y vuelvo sobre lo que decía, esto se discute en los medios, para la legislatura parece otra realidad, y es difícil que a los legisladores del Valle acepten de que Bariloche tenga una mayor coparticipación, más allá de lo que es la historia, porque hasta hace poco tiempo atrás Bariloche era casi otra provincia, o pertenecía, algunos decían inclusive desde afuera que pertenecía a Neuquén. A ese punto habíamos llegado. Entonces es difícil de que se reconozca. ¿Cómo se hace cómo crees que se puede hacer para lograr esto desde con alguna herramienta, desde algún lado? Porque evidentemente de lo legislativo es prácticamente imposible. No creo que sea imposible. Ahora, en algún momento, en esta misma normativa que distribuye la coparticipación de esta manera, se tuvo en cuenta, por ejemplo, el origen de las regalías petroleras, y el legislador dijo, bueno, que parte de esas regalías petroleras vuelvan a esos municipios productores, ¿sí? De esa misma manera, Bariloche también podría plantear que con todo el aporte de recursos tributarios que hace a las arcas provinciales, producto de la actividad del turismo, de esa recaudación a la ciudad para poder realizar todas las obras de infraestructura que requiere el turismo, ¿no? Que va mucho más allá de un mirador de madera que se hace con la ecotaza, ¿no? Estamos hablando de obras importantes como el asfaltado de muchísimas cuadras que necesita Bariloche, obras de red local, de aguas, solucionar el problema de vertederos. Son todas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura que precisa una ciudad turística de este nivel internacional. Y también hay que verlo desde otro punto de vista también, que es que si nosotros logramos que Bariloche aumente su participación en el negocio del turismo,
obviamente va a tributar mayor cantidad de impuestos. Sí. Eso es un círculo virtuoso de alguna manera. Esta cuestión que vos estás planteando, también hace, creo que un mes aproximadamente, la escuché, la leí desde un comunicado que hizo una fuerza política de la ciudad, como es incluyendo Bariloche, digo, coincidiendo por ahí, no creo que coincidan ideológicamente en muchos de los aspectos, pero sí en este tema en particular. Es algo que ustedes están empezando a manejar para llevar a una elección o a la próxima elección municipal, digamos, el tema de la coparticipación. Yo calculo que ustedes, como integrantes de esta fuerza que es Cambia Río Negro, irán, no sé si con el mismo nombre o un nombre similar, pero los integrantes más o menos los mismos, ¿es algo que piensan llevar a la próxima elección municipal? Sí, es algo que hay que plantear, y sobre todo la ciudadanía se tiene que preguntar por qué razón este tema no se lo ha escuchado plantear enérgicamente a ningún intendente de las últimas décadas, digamos. O sea, ha sido por conveniencia, puntual, particular, porque eran del mismo signo político, o con el gobierno de provincial, o es por otra razón, porque en definitiva lo que termina esta cuestión de no poder discutir con parámetros justos y parámetros transparentes cuál es la distribución de la coparticipación, lo que termina sucediendo es que aparece la discrecionalidad que determina quién tiene el poder de definir parches, en este caso el gobernador de turno, o gobernadora de turno, y termina entonces beneficiando a quien él le parece que tiene que ser, asistido. Y esto justamente es de lo que a mí me parece que tenemos que salir, dejar la discrecionalidad, la voluntad de política de la persona de turno y pasar a distribuir por parámetros que sean justificables, como por ejemplo la densidad poblacional, el aporte que hace esa comunidad a la economía, o sea, cuántos tributos aporta realmente a la economía, o sea, a las arcas provinciales, quiero decir, para que, tenga una cierta coherencia, digamos, ¿no? Bien, Federico. Bueno, la verdad que es interesante, charlar estos temas. Nosotros, y yo en particular, siempre desde este espacio, no solo desde el programa de radio, sino desde los espacios de Bariloche en Redes, venimos planteando, mostrando las necesidades. Este fin de semana se dio una situación muy particular, que es que gran parte de los barrios del Alto, e inclusive, no sé si te tocó a vos, en algunos barrios del oeste, estuvieron sin agua a partir de los cortes de luz. Cortes que, fueron programados, no son cortes imprevistos como ha solido suceder. Y digo, para mí eso tiene que ver, y con lo que hablaba ayer con un presidente de una junta vecinal, no, porque las bombas no llegan a recuperar. Bueno, no llegan a recuperar porque en realidad no se puso un grupo electrógeno o no hay infraestructura para que cuando se corte la luz haya un equipo que asista a los motores, que no tiene que ser tampoco un gran equipo, digamos, a nivel doméstico se puede conseguir entonces pero son recursos que faltan en la ciudad, o al menos desde la provincia, para destinar a la ciudad y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos una ciudad tan grande como Bariloche, que encima está en permanente crecimiento? Ahora se están entregando, y que por ahí no hay mucha difusión, porque creo que va a traer más problemas que otra cosa, cientos de viviendas en la falda del Cerro Otto, en la parte, sería este de la ciudad, hacia el sur, detrás del Frutillar. Y eso incrementa 600 familias, no recuerdo el número exacto de viviendas que son esas, pero 600 familias son unas 3.000 personas nuevas en un barrio, 3.000 personas todas juntas, es el doble de algunos municipios de la línea sur. Y uno dice, ¿y dónde está la infraestructura para asistir a esas 3.000 nuevas familias? No, hacen las casas y un poquito más. Pero el tema de agua, por ejemplo, y se vio este fin de semana, como decía, y se ve en el verano, y se va a seguir viendo mientras no haya infraestructura. El ministro, hoy también elegido legislador provincial, Valeri, hace 2 años, y lo tengo grabado en distintas notas que he hecho, prometiendo la red de agua para el Alto. Y
y no se hace. Entonces, digamos, es una realidad y bueno, vos aportás con el tema de la coparticipación profundizando el problema. Es algo que ustedes, yo no sé, digamos, si tu función va a estar en el futuro asesorar o acompañar de alguna manera a la legisladora Lacour, si van a llevar a la legislatura como tema importante. Sí, a ver, respecto de lo que es esta falta de infraestructura, estamos hablando de cosas absolutamente elementales. Para la evolución de la humanidad en el año 2023, donde se está ya trabajando con inteligencia artificial, nosotros estamos discutiendo una cuestión de hace 100 años que tiene que ver con la fuerza motriz, la física para llevar agua a una vivienda, ¿sí? O sea, no sé si estamos tomando conciencia de que el mundo está en otra sintonía. Están hablando de, o sea, el mundo actualmente está haciendo que una máquina piense como si fuera un ser humano, y nosotros no podemos resolver un tema elemental de llevar agua a un sector de la ciudad. Entonces, esto es lo que no podemos tolerar los ciudadanos, sino que exigirles a los gobernantes que realmente estas cosas estén solucionadas, porque no solamente vivimos al lado de un lago inmenso. De varios lagos, perdón que te corrija, de varios lagos. Bueno, pero el lago Nahuel Huapi es casi como un mar de agua potable, algo absolutamente impensado, digamos, en pocos lugares del mundo existe esa calidad de agua y en esa locura de inmensidad. Y eso mismo no lo podemos siquiera llevar hasta a 10 kilómetros hacia afuera del lago para darle agua a ese barrio que necesita. O sea, esto es absolutamente impresentable. No es posible tolerar esto. Me parece que los ciudadanos tienen que reaccionar en cuanto a esto, esta situación. Bien, yo te agradezco por la charla. Vamos a seguir, me parece interesante plantear estos temas en profundidad, ir charlándolo a cuenta gotas, aunque sea, y llevar la realidad de lo que nos pasa. Así que te dejo un saludo y espero nuevamente reanudar el contacto para charlar estos temas que son me parecen muy interesantes para nuestra actualidad barilochense. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias. Era el señor Federico Martínez hablando sobre el tema de la coparticipación, pensando, trayendo